Hola, ¿cómo están? Ahora traje esta integral paramétrica que tiene dos parámetros m y n. Podrían ser los dos iguales, podrían ser los dos distintos. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una fórmula de reducción. Lo que hace es ir bajando los valores de m y n hasta que llegamos a los valores de 1, por ejemplo, donde los senos y los cosenos son muy fáciles de integrar y de relacionar entre sí. Entonces, lo que es incómodo de trabajar para este caso particular es que el seno de mx, que es un parámetro que está multiplicado en el argumento del seno, no se puede integrar con respecto al coseno de una potencia de n, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar integración por parte y con eso vamos a reducir los términos, pero van a empezar a aparecer cosas que nos van a estorbar y vamos a mostrar cómo podemos simplificarlo, digo, haciendo algunos trucos algebraicos. Recordad que todo lo que tenga que ver con fórmulas de reducción es aplicar correctamente los conceptos de derivada, integración y además trucos algebraicos, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es decir, vamos a aplicar integración por parte. Entonces, lo que vamos a elegir, tenemos que elegir adecuadamente, es cuál va a ser nuestro u y cuál va a ser nuestro dv, ¿ya? Y observo que tengo un producto, en realidad tengo un producto de varias cosas, pero voy a asumir de que son dos términos solamente. Y el seno de mx yo lo podría derivar e integrar sin mayores dificultades, muy parecida a la integración que la derivación. Cambian los signos y cambian las constantes que se multiplican o se dividen dependiendo si es integración o derivación. Pero la potencia coseno de n, perdón, coseno a la n de x, no se puede, perdón, tengo un problema con el cable, no se puede eh, integrar. O sea, para integrar tenemos que aplicar otra fórmula de reducción. Entonces la idea es que cuando tengamos un término que es más complicado de derivar, elijamos ese término como u y el resto lo tomamos como u. Entonces, ese va a ser mi u y este va a ser mi dv. Por supuesto que tiene que ir el dv con su respectivo diferencial, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a hacer es derivar primero. Entonces, cuidado con la derivación, arregla la cadena, hay muchos detalles. Entonces, baja el n y voy a colocar un menos porque yo ya sé que la derivada de coseno es menos seno, por lo tanto voy a colocar el menos ahí, pero si lo hacen después, no hay ningún problema. Lo importante es que lo coloquen. Entonces, esto me quedaría n menos 1. Y como les anticipé, esto tiene que estar multiplicado por seno, que en realidad es por menos seno, pero ya coloqué el menos en la parte del principio, ¿ya? Y la integración del v. Bueno, hay gente que dice, para integrar esto, cambio variable. Bueno, hay que tratar la integración por parte, tratar de ser más eficiente. Entonces lo que vamos a hacer es imaginariamente multiplicar por un m arriba y un m abajo. Si multiplicamos por un m arriba y un m abajo, el m de x es la diferencial de mx. Por lo tanto, ya está con una fórmula directa si está multiplicado por m arriba. Por lo tanto, lo que va a permanecer es un menos 1, porque la derivada de coseno es menos seno, y dividido por un m, porque como multiplicamos por m arriba y abajo, el m de arriba se consume en la integración y el m de abajo permanece, ¿ya? Y esto, por supuesto, me va a quedar coseno del mismo argumento, o sea, coseno de mx, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a escribir es cómo queda la igualdad representada y entonces vamos a ver qué es lo que nos sirvió y qué es lo que no nos sirvió, ¿ya? Porque si nos sirviera a la primera, sería un ejercicio muy fácil, entonces la idea es que tenga una dificultad adicional y es el truco que voy a mostrar a continuación. Recordemos de que, por ejemplo, la fórmula de reducción de seno elevado a n y coseno elevado a n no las voy a hacer porque están hechas por montones en YouTube, entonces esas son más directas, ¿ya? Esta tiene alguna complejidad adicional. Entonces, el primer término que aparece es u por v. En este caso, voy a dejar un menos porque es coseno y coseno, pero uno es coseno de mx. Voy a escribir en el mismo orden para tener alguna especie de patrón. Aquí es n, uno de x y el otro de mx. Y por supuesto que está dividido por m.
Voy a tratar de hacer un hincapié en que se diferencien las m's de las n's. Y ahora tengo que hacer menos la integral de b de u. Aquí cometí un error solamente de escritura porque puse u, pero era en realidad diferencial de u porque ya lo estoy derivando. Entonces aquí voy a colocar un menos y ahora tengo que ver cuántos menos hay. Hay un menos por el v y un menos por el du. Por lo tanto, menos por menos, más, y con el menos de la fórmula, permanece el menos. Y voy a sacar los números que están como constantes fuera de la integral. En este caso es n dividido por m. Y aquí es cuando el álgebra empieza a hacer cortocircuito. Voy a escribir en el orden que habíamos dicho hace un rato atrás, por seno, y todo esto por coseno de n menos 1. Ya, y ahí vemos que el coseno redujo su exponente, que eso es lo que estábamos buscando. Pero en realidad nosotros lo que queríamos era que se redujera el exponente del n, pero que permaneciera el exponente el argumento del seno de mx, o que al menos se redujeran los dos, ¿ya? Puede ser de que se reduzca uno y no el otro, o los dos. En este caso el problema es que se redujo el coseno, pero me apareció un seno de x que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, porque si bien hay un coseno de mx, bueno, el coseno de x se parece al seno de mx, pero tampoco está reduciendo nada, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es que, si bien esta parte está, lo que se dice en integración por parte, esta parte está resuelta. No importa que no se haya reducido, porque ya no hay integral de por medio, ¿ya? Lo que tenemos que trabajar es el término de la integral que está en el lado derecho. Entonces, lo que yo voy a hacer es un capítulo aparte, y voy a decir, voy a tomar estos dos términos, y voy a ver qué álgebra puedo hacer con ellos. Entonces voy a hacer coseno de mx por seno de x. Y voy a recordar la fórmula del seno de la suma, ¿ya? En el seno de la suma, yo puedo tener un seno de un ángulo por el coseno de un ángulo, más el seno del otro ángulo por el coseno del primer ángulo, ¿ya? En el orden que sea, ¿ya? Si uno es más o menos, puede ser la resta, puede ser la suma, ¿ya? Entonces, como yo quiero que se forme un seno de m-1x, porque quiero que ojalá se reduzca también el seno de mx, y recordemos que el término anterior de seno de mx no es x menos 1, sino que es m menos 1, y todo eso por x, voy a decir que si yo tuviera un menos, aquí este lo voy a escribir en rojo porque es algo que no tengo, ¿ya? Lo voy a escribir como menos coseno de x por seno de mx, y lo voy a dejar con un menos. ¿Por qué? Con un menos. Porque quiero que aparezca el término seno de m menos 1x, ¿ya? Y si observamos la fórmula de la suma, todo este término lo puedo escribir como seno de x menos mx. ¿Sí? Si se fijan, el seno del primer término, x, menos por coseno del segundo término, que sería mx. Aquí podemos omitir este paréntesis, no necesito el paréntesis, ¿ya? Y menos coseno del primero por seno del segundo, ¿ya? Esa es la estructura de la fórmula del seno de la suma. Y además, bueno, esto es, factorizando por x, es 1 menos x. Perdón, x por 1 menos m. Ah, entonces está al revés, ¿ya? Como está al revés, esto en realidad es menos seno de... perdón, esto es... lo dije mal. Todo esto es seno de 1 menos x, pero no me sirve el 1 menos, porque me sirve que tenga un signo negativo afuera para que sea seno de m menos 1 por x. O sea,
el negativo del argumento. Recordemos de que seno es una función impar. Por lo tanto, para yo cambiar el argumento al signo contrario, necesitaría un signo menos afuera, ¿ya? Pero yo puedo fabricar un signo menos afuera en álgebra, ¿ya? Pero lo importante que tengo que recordar es que, si bien ese término se parece bastante a lo que yo necesito, también tengo que sumar en rojo coseno de x, seno de mx. ¿Por qué? Porque yo no puedo inventar ese coseno de x y seno de mx así solamente. Tengo que hacerlo con suma cero. Por lo tanto, este término, aquí hay un paréntesis, menos coseno de x, seno de mx, más coseno de x por seno de mx, es una suma cero. Por lo tanto, si yo se lo sumo al coseno de mx y seno de x, que es el que sí tengo, no le hice nada algebraicamente, pero lo voy a transformar en el seno de x por seno de x menos x, que yo sé que ese después tengo que cambiarlo de signo, ¿ya? Pero yo además tengo un menos fuera de la integral. Por lo tanto, de aquí puedo sacar el menos que necesito, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es decir, y de m,n, que es mi integral paramétrica, y que tiene dos parámetros porque son dos constantes, va a seguir siendo coseno de mx por coseno de a la n de x dividido por m, y aquí voy a colocar menos n dividido por m por todo eso. Pero esto es lo mismo que decir más n, m, y toda esta parte, incluida al menos, la voy a dejar como seno de m menos 1 x. ¿Ya? Por lo tanto, aquí me queda la integral de seno de, ahora sí puedo decir m menos 1 por x, y por lo que estaba multiplicando anteriormente, que es el coseno de n menos 1 solamente x. Pero hay una parte que me falta, que es esta parte, que está con un más. Como hay un menos fuera de la integral, permanece el menos. Por lo tanto, aquí me va a quedar otra integral, esta sí con menos, n dividido por m, la integral de coseno de x por seno de mx. Bueno, voy a escribir el seno de mx primero. Seno de mx por coseno, y a su vez por coseno de n menos 1. Entonces ahí me voy a saltar un paso, voy a decir que coseno por coseno de n menos 1, algebraicamente por supuesto, es coseno de n. Y ahora como que volví un poco al inicio, pero escrito de otra manera, ¿ya? Porque ahora está multiplicado por menos n dividido por m. Todo esto, lo que está aquí, que no me cupo el espacio, también es i de m, n. Por lo tanto, igual que las integrales cíclicas, tengo mi respuesta en forma de una ecuación. Entonces lo que yo voy a hacer es, bueno, continuar trabajando el lado derecho, pero ese menos n dividido por m multiplicado por i de m, n, lo voy a pasar al lado izquierdo como sumando, ¿ya? Y recordamos de que aquí también lo voy a poner en rojo para que se entienda, de que yo un 1 lo puedo escribir como cualquier número dividido por cualquier número, y en este caso lo voy a hacer como m dividido por, a ver si, m dividido por m. ¿Para qué? Para que tengan el mismo denominador, y lo puedo escribir como m más n dividido por m por i, ¿ya? Entonces, como yo ya hice el paso de la integración por parte, y ya lo ocupé, ya lo utilicé, voy a borrar el paso de la integración por parte, y voy a continuar arriba. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que m más n dividido por m por la integral que yo quiero reducir es igual a menos coseno de mx por coseno de a la n de x dividido por m también,
que esa ya no la tengo que arreglar ni nada, porque ya está solucionada desde el punto de vista de la integración, ¿ya? ¿Y qué me queda? Me queda el n dividido por m, n dividido por m, por la integral de seno de m menos 1 por x, aquí me falta un paréntesis, claro, ahí está bien, por coseno de n a la menos 1. Entonces, yo en lugar de escribir esa integral, lo que voy a hacer es, aquí voy a ajustar el borrador porque está muy grande, esto es n dividido por m, por los coeficientes que aparecen de la integración por parte, y en lugar de colocar la integral, voy a colocar i evaluado en menos 1, m menos 1 y n menos 1. ¿Por qué? Porque lo que veo es que es exactamente la misma original, solamente que en lugar de decir seno de mx, dice m menos 1 x. ¿Por qué? Porque lo ocupé con la fórmula del seno de la resta, ¿ya? Y expliqué el tema de los signos y todo, y por eso algebraicamente eso es válido. Cuando llegamos ahí, prácticamente el problema está resuelto. Lo único que falta es aislar y dejar solo el i de mn. Y eso es lo que voy a hacer en el último paso, y con esto terminamos. Voy a multiplicar por m dividido por n menos m, m más m, por m dividido por m más n, ¿ya? Entonces veo que hay un m abajo. Estoy asumiendo de que m y n son distintos de cero. Eso es lo único que basta. Ni siquiera, o sea, podrían ser irracionales, pero estamos pensando en realidad para simplificar ecuaciones integrales con argumentos enteros, porque si son irracionales, el problema se complica un poco mucho, porque el raíz de 2 le puedo restar por 1, sí, pero después ya no va a ser otro entero, ¿ya? Entonces estamos pensando de que m y n podrían ser cualquier número, pero no me va a servir la fórmula de reducción si es cualquier entero. Aquí voy a tener que volver a compartir pantalla. Ahí sí. Entonces, estábamos diciendo que en realidad m y n son enteros, ¿ya? Para efectos prácticos. Entonces, ¿cómo me va a quedar finalmente? Me va a quedar 1 dividido, en realidad menos 1, en m más n, que es una cierta cantidad, por coseno de mx, voy a editar un poco la línea anterior, ahí está, para que no me moleste, n, x, y aquí también hago la misma multiplicación, porque estoy multiplicando a ambos lados de la ecuación. Entonces simplificas el m también, y me queda n dividido por m más n. N dividido por m más n. ¿Ya? Y para que quede clarísimo lo que estamos haciendo, y para que le podamos dar algún uso, o mostrar en realidad un uso, porque en realidad uno se enfrenta a una integral de esta forma, y no siempre dice que la voy a hacer con una fórmula de reducción, pero a mí no me gusta recomendar Wikipedia, pero Wikipedia está lleno de fórmulas de reducción de este tipo. Pero lo interesante es demostrarlas, o sea, sobre todo cuando estamos trabajando en este ramo y no estamos solamente resolviendo ejercicios así como lo más rápido posible. La idea es justificar un poco por qué hay unas fórmulas de reducción por todo el mundo, ¿ya? Entonces, hasta aquí está resuelto el problema y está de alguna forma demostrado de cómo pudimos justificar eh, que esta fórmula funciona. Eso es lo interesante. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de integrar seno de 2x por coseno cubo. Y a propósito, elegí números no tan difíciles, ¿ya? No tan difíciles, ¿por qué? Porque la idea es ocupar la fórmula de reducción, pero no volverse loco, porque si nosotros ocupamos un número muy grande, hay que ocupar la fórmula de reducción varias veces, entonces se empieza a volver un problema algebraico, 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 y funciona, pero nos demoramos mucho, ¿ya? Entonces, vamos a aplicar simplemente la fórmula de reducción. Entonces, lo que nos dice la fórmula de reducción, que es la que tenemos aquí, en este mini rectángulo, es que yo tengo que, bueno, en este caso m es 2 y n es 3, en el primer paso al menos. Por lo tanto, esto va a ser menos 1 dividido por 2 más 3, o 3 más 2, que es lo mismo, quinto. Coseno de
2x, o sea, lo que tiene el argumento del seno dentro dentro del argumento del seno, el coeficiente, coseno del mismo argumento, 3. Hasta ahí está resuelta la primera parte. Y la siguiente integral que hay que resolver es la que sigue. N es 3, m más n ya dijimos que era 5, y aquí lo que tenemos que hacer es la misma integral. No escribimos I de, porque no estamos haciendo álgebra, estamos haciendo la solución de una integración. Y ahora colocamos, en lugar de colocar seno de 2x, colocamos 2 menos 1x, o sea, simplemente x. Y aquí colocamos coseno cuadrado. Y ahora viene la parte interesante, que es donde mucha gente cuando intenta ocupar fórmula de reducción se confunde. Lo que pasa es que no hay que ocupar la fórmula de reducción si ya no se justifica ocuparla. ¿Por qué? Porque ahora lo que nosotros tenemos es una función al cuadrado multiplicado por casi su derivada. ¿Por qué casi su derivada? Porque su derivada en realidad es un menos seno, por lo tanto vamos a colocar un menos aquí y un menos acá, y ahora ya es integrable. Entonces, mi paso final es decir que esto es coseno de 2x coseno cubo con un menos y dividido por 5. Y ahora aplico integración simplemente. Entonces la integral de coseno cuadrado, si está multiplicado por su derivada, es coseno cubo tercios. El tercio simplifica el 3 quintos y me queda menos un quinto. Entonces me queda menos coseno cubo quintos. Y resolví esa integral que poseía alguna cierta dificultad en aproximadamente 12 segundos, ¿ya? Menos la explicación, por supuesto. Así que eso sería, así se ocupa la fórmula de reducción. Por supuesto que la fórmula dice que funciona para cualquier real, pero distinto que funcione para cualquier real a que nos sirva, porque el paso siguiente ya se va a complicar el problema, porque la idea es que de alguna forma lleguemos a una fórmula, a una integral al final del camino, en el último paso. Podrían probar incluso si funciona la fórmula de reducción para m igual a 1 y n igual a 2. Probablemente va a funcionar, pero en ese caso ya no vale la pena hacer porque llegamos a una integral directa. Perdí de nuevo la conexión en la pantalla, pero ya el video había terminado, así que eso es todo. Como siempre, muchas gracias por ver.